En las crónicas oficiales todo brilla impecablemente: tanques amenazantes, marchas triunfales y acero reluciente. Pero entre los bastidores de la gran carnicería, diseñadores fanáticos engendraban verdaderos monstruos que pondrían los pelos de punta incluso a mercenarios veteranos. No son las heroicas armas de la victoria, son abortos de la ingeniería creados para quienes estaban dispuestos a cualquier locura con tal de sobrevivir. Hoy desvelaremos dos de las piezas más salvajes que la historia preferiría olvidar para siempre. Una es producto del pánico puro de los granjeros neozelandeses ante los espectrales ninjas saboteadores japoneses. La otra es la soga favorita de la CIA, por la cual los espías estaban dispuestos a vender su alma con tal de no ir a una misión con las manos vacías. No son aburridos números de manual, es la historia de cómo la humanidad, en el delirio de la guerra, parió engendros de acero absurdos o máquinas perfectas para ejecuciones silenciosas. ¿Están listos para ver un rifle que pesa como 3 ladrillos? Es más largo que la valla de un jardín y tiene la asquerosa costumbre de explotar en las manos de su dueño. Entonces prepárense. Viajamos a la Nueva Zelanda de 1941, donde el pánico creó algo verdaderamente aterrador. Pánico y Lima. El nacimiento de un monstruo. Año 1941. Nueva Zelanda despierta empapada en sudor frío. Los suministros británicos se han cortado y la flota japonesa ya acecha la costa. Lo único que tienen las milicias locales es un palo, optimismo y montañas de chatarra de museo. En una situación así, la gente normal reza. Los locos, en cambio, agarran una lima y crean algo que haría estremecer al mismísimo inventor de la pólvora. Así nació el Charlton Automatic Rifle. Imaginen, tienen en sus almacenes viejos rifles británicos Lee Enfield, acumulando polvo. Son sólidos rifles de cerrojo de la época de la Reina Victoria, diseñados para disparar pausadamente a una diana, no para lluvias de plomo. Pero no hay elección. Un ingeniero local, Philip Charlton, decidió operarlos sin anestesia. Literalmente destripó los cañones antiguos e injertó en ellos mecanismos automáticos. Fue pura artesanía de acero. De rifles que recordaban guerras coloniales, intentaron hacer picadoras de carne de tiro rápido, capaces de detener el desembarco del emperador Hirohito. Parecía una victoria de la ingeniería sobre el sentido común. Pero, ¿en qué se convierte la cara del tirador cuando este Frankenstein de acero empieza a retorcerse en convulsiones de muerte al intentar soltar una ráfaga? La respuesta no les gustará, porque aquí el cerrojo tenía una vida propia. Y muy peligrosa. Cirugía de garaje. En lugar de laboratorios estériles, un garaje lleno de humo. En lugar de tableros de dibujo, una montaña de hierro oxidado. Philip Charlton tiró las reglas académicas a la basura, demostrando que cuando tu pellejo está en juego, el mejor diseñador no es un científico, sino un hombre furioso con una lima. Este autodidacta neozelandés realizó una cirugía en el Lee Enfield que haría que a los armeros de carrera se les oscureciera la vista. Mientras los gigantes mundiales pasaban años perfeccionando cada tetón de cierre, Charlton simplemente vació el mecanismo antiguo y obligó a un pesado cerrojo a volar a una velocidad frenética. Injertó en la madera y el acero un sistema de recuperación de gases que recordaba más a una tubería casera que a tecnología militar. Piezas que parecían un conjunto aleatorio de chatarra de la forja más cercana se convirtieron de pronto en un solo organismo. Fue puro sadismo de ingeniería. Obligar a un viejo rifle de cerrojo a tragar cartuchos como una picadora, sin importar cuánto tiempo fuera a sobrevivir. Los generales del ejército se quedaban estupefactos viendo cómo este estruendoso Frankenstein escupía plomo. Pero su horror pronto fue reemplazado por la amarga realidad. Ir a la guerra con esta obra maestra era como intentar domar a un jabalí rabioso. A continuación, analizaremos la ergonomía de este monstruo, que hacía que a los soldados les rechinasen los dientes incluso antes del primer disparo. Sadismo ergonómico. Longitud, más de 1 metro. Peso, como 3 ladrillos macizos de construcción. Cargar con este autómata por las junglas ardientes era la forma más rápida de ganarse una hernia y maldecir el día en que te alistaste en la milicia. No era un arma,
Era un entrenador de acero para condenados a muerte, que te succionaba las fuerzas antes de que el primer japonés apareciera en la mira. El Charlton era la encarnación de la frase «si es pesado, es fiable», pero con un matiz. Aquí la fiabilidad no existía ni en pintura. 7 kilos de peso muerto, sin contar la munición, convertían cualquier intento de apuntar en una sesión de halterofilia. ¿Equilibrio? Philip Charlton debió olvidarlo en aquel garaje. El centro de gravedad de este monstruo tenía vida propia, haciendo que el cañón cabeceara traicioneramente. La fragilidad de la conversión provocaba tics nerviosos a los soldados. En cualquier momento, un trozo de acero podía salir volando de esta construcción artesanal directo a la frente del tirador. Era puro sadismo ergonómico, donde cada saliente y palanca parecía intentar arrancarte la piel o engancharse en el equipo. Los combatientes de la defensa local pronto le pusieron un apodo que difícilmente aparecerá en las memorias oficiales, y estaba impregnado de odio puro y concentrado. Pero el verdadero infierno empezaba cuando el dedo se posaba en el gatillo. ¿Están listos para saber por qué una ráfaga larga podía ser lo último que escuchara su cráneo? A continuación, la psicosis de fuego del Charlton. Psicosis de fuego. Sobre el papel es una ametralladora, en la práctica es un petardo de un solo uso que en cualquier momento puede convertirse en metralla al rojo vivo. Si aprietas el gatillo un poco más de la cuenta, el rifle en tus manos empieza a sufrir un ataque de epilepsia, transformándose de arma en chatarra peligrosa para tu vida. Intentar exprimir 650 disparos por minuto de un rifle viejo con el potente cartucho .303 British era una locura absoluta. No era disparar, era un rodeo incontrolado. El retroceso monstruoso literalmente le quitaba el aliento al tirador y el mecanismo de conversión se ponía al rojo vivo en cuestión de segundos. Para alimentar de algún modo a este engendro voraz, Charlton le acopló cargadores modificados de la ametralladora Bren de 30 proyectiles. Pero había un problema. La alimentación se atascaba, el metal se deformaba por el sobrecalentamiento y los anclajes artesanales crujían por las costuras. Al final, en las instrucciones apareció una aclaración humillante: disparar solo tiro a tiro. Uno se pregunta, ¿para qué montar todo este tinglado automático si el arma intenta escupir sus propias tripas después de la primera ráfaga? Al final, el Charlton se convirtió en parte del decorado para desfiles de la desesperación, sin haber olido nunca la verdadera pólvora en el frente. Pero el final de esta historia es aún más turbio que los planos de Charlton. ¿A dónde se esfumaron los 1500 ejemplares fabricados? El olor a quemado de esta conspiración se siente hasta hoy. El incendio de Wellington. La guerra terminó, pero en lugar de un lugar triunfal en los museos, el Charlton recibió un tiro en la nuca por parte de la propia historia. Casi todos los 1500 rifles fabricados se evaporaron, convirtiéndose en charcos deformes de metal fundido en una sola noche misteriosa. Tan pronto como la amenaza del desembarco japonés se desvaneció, los Frankensteins de Charlton empezaron a molestar profundamente a la cúpula militar. Esta vergüenza de acero, que recordaba el profundo agujero en el que se encontraba el imperio en el 41, debía ser eliminada rápido y sin preguntas. La versión oficial dice que en un almacén de Wellington ocurrió un lamentable accidente. Estalló un incendio que devoró prácticamente toda la producción. Pero quienes saben leer entre líneas huelen el queroseno y el fraude político. Ardió en un momento demasiado oportuno. Los rifles, que podrían haber sido pruebas de la impotencia técnica o del heroísmo artesanal, simplemente fueron borrados de la realidad, no dejando a los historiadores nada más que cenizas y un par de decenas de ejemplares supervivientes. Mientras los neozelandeses barrían apresuradamente las huellas de su psicosis técnica bajo la alfombra de la historia, al otro lado del mundo, en Washington, experimentaban algo opuesto. Allí creaban a un asesino silencioso al que la KGB perseguiría durante décadas. ¿Están listos para escuchar cómo suena un susurro mortal aprobado personalmente por el presidente? Pasamos a los juegos de espías. La presentación silenciosa. El jefe de inteligencia, William Donovan, entra en el despacho de Roosevelt, vacía un cargador en un saco de arena y el presidente ni siquiera levanta la vista de sus papeles.
fue la presentación más audaz en la historia de Estados Unidos. La demostración de la pistola High Standard HDM, que funcionaba más silenciosamente que un susurro en una habitación vacía. En 1942, la Oficina de Servicios Estratégicos, la futura CIA, planteó una tarea: crear la herramienta perfecta para liquidaciones silenciosas. En lugar de enroscar un silenciador en armas comunes, los ingenieros de High Standard lo integraron directamente en la construcción. El resultado superó todas las expectativas. La pistola del calibre .22 LR se convirtió en el arma reglamentaria de liquidadores y saboteadores. Donovan le demostró personalmente al presidente que con esta cosa se podía matar a gente en la habitación de al lado sin que nadie en la casa oyera ni un sonido. El arma fue adoptada de inmediato, otorgándole un estatus de importancia especial. Roosevelt dio el visto bueno y las High Standard fueron a parar a las fundas de los tipos más peligrosos de Europa. Pero ¿qué se escondía exactamente dentro de ese largo tubo negro? Vamos a desentrañar la anatomía de este asesino silencioso que convirtió una pistola deportiva común en la máquina perfecta para un disparo en la nuca. Anatomía de un fantasma. Esta pistola parece un ridículo tubo de fontanería soldado a una empuñadura, pero las apariencias engañan. Tienen ante ustedes la herramienta más eficaz para un disparo en la nuca creada en el siglo XX. Mientras los competidores intentaban hacer armas más potentes, los creadores de la HDM la hicieron invisible al oído. El secreto del silencio se ocultaba en una carcasa masiva que cubría el cañón por completo. No era un simple silenciador acoplado, sino un complejo sistema multicámara. Dentro de la primera sección había una fina malla metálica que absorbía instantáneamente el calor y la presión de los gases de la pólvora, y la segunda sección, con deflectores, terminaba de estrangular el sonido hasta dejarlo en un clic apenas perceptible. Como munición se eligió el calibre .22 Long Rifle, pequeño, ligero y, lo más importante, subsónico. La bala salía del cañón a una velocidad de unos 330 metros por segundo, sin crear un estampido sónico. Como resultado, el disparo no superaba en volumen a una palmada, lo que permitía al operativo trabajar a quemarropa sin ser detectado. Compacta, precisa y aterradoramente silenciosa. Parecía que los espías estadounidenses habían obtenido un comodín eterno. Pero incluso el fantasma más perfecto puede fallar si su portador es derribado sobre territorio enemigo. ¿Están listos para saber cómo este hierro secreto se convirtió en la mayor vergüenza de la CIA en los cielos de la Unión Soviética? A continuación, el bofetón de Sverdlovsk, el escándalo del U-2 año 1960. Un avión espía U-2 ultrasecreto se convierte en un montón de escombros en el cielo de los Urales. El piloto superviviente, Francis Gary Powers, cae en manos de la KGB y con él su arsenal invisible. La leyenda de la superioridad silenciosa de Estados Unidos estalló en el momento en que los agentes sacaron del bolsillo del estadounidense la mismísima High Standard HDM. Para Washington fue un fracaso ensordecedor. Durante años la Casa Blanca mintió diciendo que no realizaba espionaje contra la URSS, pero el asesino silencioso en el bolsillo del piloto derribado hablaba más fuerte que cualquier declaración. Los expertos soviéticos destriparon el dispositivo estadounidense hasta el último tornillo. Les asombró la sencillez y eficacia. Mientras en la URSS intentaban montar accesorios voluminosos en las TT y las Nagant, los estadounidenses ya llevaban décadas usando un sistema integrado que no se podía oír ni a 10 pasos. La HDM se convirtió en la principal prueba de cargo en un juicio internacional, pasando de ser una herramienta secreta a un símbolo de la perfidia estadounidense. El escándalo resonó en todo el planeta y parecía que, tras tal deshonra, la pistola debería haber sido enviada a la fundición. Pero los servicios especiales no tenían prisa por deshacerse de la soga perfecta. ¿A dónde fueron a parar los planos de los años 40 y quién sigue fabricando hoy armas para los Bonds modernos? Nos dirigimos a los desiertos de Arizona. La herencia de Arizona. ¿Pensaban que esta antigüedad de espionaje llevaba tiempo acumulando polvo en los museos? Se equivocan.
En las arenas ardientes de Arizona se esconde una empresa que no tiene carteles llamativos ni publicidad en TV, pero cuyos productos encuentran objetivos regularmente en todo el mundo. Hablamos de Arms Tech Limited, el refugio para juguetes de los que está prohibido hablar en sociedad. Esta compañía semisecreta lleva décadas perfeccionando los desarrollos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Los operativos modernos de la CIA y los Navy SEAL se dieron cuenta rápido. Para trabajos sucios en espacios reducidos o para la eliminación de centinelas, no se ha inventado nada mejor que el esquema de la High Standard Hatch de M. En Arizona, cruzaron el viejo plano de 1942 con materiales espaciales, creando versiones actualizadas del susurro silencioso. Fabrican culatas plegables, microsilenciadores y dispositivos de comunicación. Pero el núcleo de su producción siguen siendo los mismos principios de silencio establecidos por Donovan. Es un negocio basado en la sangre y el secreto, donde tecnologías de hace 80 años todavía se consideran el estándar de oro para quienes trabajan sin nombres ni rostros. ¿Por qué las unidades de élite necesitan dispositivos que recuerdan a la época de Roosevelt? La respuesta es tan cínica como simple. En un mundo donde la electrónica puede fallar, la vieja y confiable mecánica que golpea sin emitir sonido sigue siendo la única garantía de supervivencia. Pero, ¿cuál de las dos piezas de hoy cambió realmente las reglas del juego y cuál quedó solo como una curiosidad para psiquiatras de la ingeniería? Llegamos al final. Un arma ardió hasta los cimientos para ocultar la vergüenza de los generales. La otra se sumergió en la clandestinidad más profunda para convertirse en el ídolo de los sicarios. La historia de las armas no es una fila ordenada de rifles idénticos. Es un cementerio de ambiciones desmedidas donde solo sobreviven los más astutos o los más desesperados. Dos caminos de hierro. La Segunda Guerra Mundial creó dos caminos radicales en la evolución del metal. Por un lado, el Charlton, un monumento al heroísmo artesanal puro y a la locura técnica. Fue el grito de desesperación de una nación dispuesta a luchar incluso con una ametralladora de vapor antes que rendirse. Por otro lado, la High Standard HDM, símbolo del cálculo frío y pragmático, donde la muerte es simplemente un proceso silencioso pulido a la perfección. Estos dos son polos opuestos, pero comparten un rasgo común. Demostraron que, en medio de una carnicería global, las reglas de la lógica de ingeniería saltan por los aires. A los vencedores no se les juzga por el diseño, se les juzga por el resultado. Y si el Charlton quedó solo como un capítulo absurdo en la historia de Oceanía, la HDM sentó las bases de toda la industria moderna de operaciones especiales, donde el silencio vale más que el oro. El secreto más aterrador, pero el secreto más escalofriante no está en los planos que analizamos hoy. La verdadera pesadilla está oculta en cajas fuertes que aún esperan su momento. ¿Qué otros engendros o invisibles acumulan polvo bajo el sello de Top Secret mientras nosotros creemos en los libros de texto oficiales? El hierro siempre es más honesto que las personas. No sabe mentir, simplemente cumple una orden. Hoy hemos sacado los esqueletos de los armarios de la Segunda Guerra Mundial y hemos visto a qué precio se forjó el silencio y de qué monstruos estaba plagada la línea del frente. Cierre del archivo. Si no han tenido suficiente con estos trapos sucios de la historia, ya saben qué hacer. Like, suscripción y campanita para no perderse el próximo archivo desclasificado. Seguiremos excavando donde otros temen incluso mirar. Escriban en los comentarios. ¿Qué preferirían tener en sus manos en caso de un apocalipsis? ¿La furia incontrolable del Charlton o el susurro gélido de la High Standard? Necesitamos saber cuántos milicianos potenciales hay entre ustedes y cuántos son liquidadores de sangre fría. La próxima vez nos sumergiremos aún más profundo en el archivo, allí donde se guardan los planos de armas que incluso Hitler rechazó con horror. Créanme, esto se va a poner realmente intenso. Hasta la próxima transmisión.